Señoras y señores, damas y caballeros, es para nosotros un gusto tener vía Zoom al doctor Hermel Aguirre González. Él está con nosotros en el programa Revisando la Historia. Este programa llega hasta sus hogares aprovechando los grandes conocimientos sobre la historia del Ecuador del doctor Hermel Aguirre. Y hoy, 28 de mayo, estamos para recordar un aniversario más de la Revolución de la Gloriosa del 28 de mayo, que tumbó al gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río y posibilitó que el doctor José María Velasco Ibarra suba al poder. Doctor Hermel Aguirre, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede hablar de este tema? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, estimado compañero periodista. Sí, en verdad, el 28 de mayo de 1944, los ciudadanos y el ejército de carabineros se alzaron contra el gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río en la ciudad de Guayaquil y en Quito. Se declaró paro general de actividades. Se conformó una junta militar que entregó el poder al doctor José María Velasco Ibarra, expatriado en Colombia, porque la verdad que el gobierno arroísta que dirigía el guayaquileño doctor Carlos Alberto Arroyo del Río ya se hizo una situación insostenible por el tema de la invasión peruana de ese año de 1944, en donde un reducido ejército estaba en las fronteras para enfrentar al numeroso y bien equipado ejército militar peruano, con antecedentes terribles, como por ejemplo que el gobierno prefirió dejar a un nutrido número en Quito para que lo sostengan en el poder, y un número reducido de tropas estuvieron en las fronteras luchando contra el ejército peruano. Esto enardeció al pueblo, con otro antecedente, que cuando mandaron los peltrechos para que lleguen a las fronteras, se toparon con que las balas que abrían las cajas no tenían pólvora, sino tenían arena. ¿Por qué razón? Porque el ejército desde entonces habían dado la orden que las balas que ocupaban para los entrenamientos recojan y manden a Quito. En Quito cogían esas balas y le rellenaban de arena y lo encajonaban para decir que las cajas están pesadas con pólvora. Pero cuando esas balas llegaron a las fronteras del Perú, no era pólvora, sino arena. Cosas como estas están denunciadas en un maravilloso libro que se llama Sepultureros de la Patria, escrita por el coronel Leonardo Chiriboga, que el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río lo redujo a prisión, y en el penal García Moreno escribió el libro Sepultureros de la Patria. Basado en este libro y en otros valiosos libros publicados sobre la invasión peruana, yo preparé mi libro Mi Frontera en Llamas, que habla toda la verdad de la invasión del Perú. Por esta razón, el 28 de mayo, el pueblo guayaquileño, el pueblo quiteño, salió a las calles para protestar
y hubieron líderes muy importantes que, como el doctor Carlos Darrizaga, ya, y otros que salieron a dirigir al pueblo para atacar la gobernación, etcétera. Y en Quito, atacar el Palacio de Gobierno. Así es como fue derribado del poder el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río y asumió una junta civil militar y lo trajeron de Colombia, que estaba expatriado, el doctor José María Velasco Ibarra. Esto es lo que en los libros le dan la quinta oportunidad, que dice que el doctor Velasco Ibarra ha sido electo 5 veces presidente del Ecuador, 4 por elección popular, una con la gloriosa revolución del 28 de mayo de 1944, que viene a ser un plebiscito. Pero esas son las 5 que están publicados en los libros. Pero no le toman en cuenta 2 elecciones por Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando un presidente es elegido por Asamblea Nacional Constituyente, tiene el mismo valor como que lo hubiera elegido el pueblo. Por eso es que el doctor José María Velasco Ibarra no fue elegido 5 veces, sino fue elegido 7 veces como presidente constitucional del Ecuador, mi querido compañero periodista. Ahora, mi estimado doctor, luego de esta revolución siguió la constituyente, en donde se dice no se incluyeron las cosas que el pueblo demandaba. ¿Qué opina de esa constituyente que vino después y que, bueno, no sirvió de mucho para mantener en el poder al doctor José María Velasco Ibarra, doctor Hermel Aguirre? Bueno, con la Asamblea de 1944 hubieron cosas muy positivas, logros muy acertados, pero también hubieron errores. Por ejemplo, el doctor Arroyo del Río, como una cosa valiosa, había creado el Instituto de Cultura. Y cuando llegaron los asambleístas, dieron por terminado la creación del Instituto de Cultura y cambiaron el nombre por Casa de la Cultura. Entonces estaba de ministro de Educación el doctor Alfredo Vera Vera. Yo te llamo. Y de esta manera Sí, dejaron doctor. sin efecto toda la legislación con la que se creó la Casa de la, es decir, el Instituto de Cultura, que entre las cosas positivas estaba que debía ser utilizado un impuesto a las exportaciones de productos de la costa, como el cacao, el café, la cascarilla. Pero al tirar abajo el Instituto de Cultura, la nueva reglamentación de la Casa de la Cultura, se perdió esa valiosa oportunidad de que el instituto, que la Casa de la Cultura que volvió a crearse, pierda esos ingresos. Y por eso es que ahora la Casa de la Cultura tiene exiguos ingresos, que del total que reparten en Quito, el 60% se queda en la capital, el 40% reparten a los 23 núcleos provinciales. Y esto es el pretexto para que en el Ecuador no se fortalezca la cultura, mi querido amigo. Estimado doctor, agradecemos mucho por su gentileza en atendernos
en torno a este tema tan importante que es la revolución de la gloriosa del 28 de mayo de 1944. Doctor, gracias, que Dios lo bendiga y seguimos adelante con revisando la historia con el doctor Hermel Aguirre González. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno.